tal? Bienvenidos, bienvenidas un jueves más aquí a nuestro programa de Mogán al Día. Con todos ustedes vamos a estar en la próxima hora y media aproximadamente, como es habitual, en la noche de los jueves, ofreciéndoles a todos ustedes algunos de nuestros espacios habituales y también, sobre todo en materia informativa, hablándoles a ustedes de eventos que próximamente van a tener lugar aquí en nuestro municipio. Ya encaramos la parte final, la última quincena, mejor dicho, de este mes de mayo, y es que por delante destacarles a todos ustedes que en materia de actividades van a dar comienzo este viernes 18 de mayo y hasta el próximo 24 las primeras fiestas patronales aquí en nuestro municipio, que se van a desarrollar en el barrio de Motor Grande, en Puerto Rico. De cara al siguiente fin de semana van a ser las actividades de Expo Mogán las que tomen el testigo. De hecho, hoy en el programa, ahora se lo vamos a comentar en el sumario, vamos a tratar todas las actividades de esa quinta edición de Expo Mogán 2018. Y ya, yéndonos un poquito más lejos, hay que hablar, lo hablaremos ya próximamente, de las fiestas patronales en honor a San Antonio el Chico, que vendrán en los primeros días del próximo mes de junio. Y qué decirles también en materia deportiva. Quiero destacarlo también en este intro de nuestro programa, y es que este domingo 20 de mayo se disputa un importantísimo partido de la liguilla de ascenso a Primera División que disputa el Club Deportivo Femarguín Espar Mogán, recibiendo en casa a el SPAD de Alicante. Lo van a poder ustedes seguir aquí a través de la tele y también a través de la radio. Se lo vamos a llevar a todos ustedes, un Femarguín Espar Mogán obligado a ganar después de la derrota en la primera jornada de esta liguilla. Dicho todo esto, vamos ya con el sumario, con los argumentos de nuestro programa por esta semana. El programa de esta semana lo arrancamos con el espacio de terapia con nuestro psicoanalista Fabio Alves. Con él vamos a hablar de temas como siempre interesantes que seguramente a ustedes les puede interesar. Continuaremos con uno de los eventos deportivos que marcará este mes de mayo, el final de este mes de mayo aquí en el municipio. Vamos a hablar de la 8ª edición del torneo de vóley playa Anfidemar 2x2, un torneo que tiene la singularidad que tiene un carácter solidario. Y terminaremos con una entrevista realizada estos días en Mogán Casco, hablando con la concejala en materia de cultura Grimanesa Pérez para hablar precisamente de la 5ª edición de Expo Mogán 2018. ¿Qué les parece si comenzamos nuestro tiempo de Mogán al Día esta semana con nuestra habitual sesión de psicoanálisis? Para ello, pues tenemos que saludar ya, y lo hacemos, a nuestro psicoanalista Fabio Alves. ¿Qué tal? Muy buena. Buenos días Alejandro, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, buenas noches, depende de cuándo nos vean, ¿eh? Que sí, siempre esto lo solemos grabar en horario matinal, pero es verdad que nuestros espectadores lo ven en la noche de los jueves y posteriormente, eso sí, en diferentes redifusiones, ¿eh? Sí, es verdad. Y en la web también, que sí, por ahí lo ven muchos de tus amigos en Brasil, no sé en qué horario también, ¿eh? No sé en qué horario, pero que lo ven también, vamos. Sí, la verdad que hoy día hay que desear que sea bueno. Si es el día, tarde o noche, eso no importa. Fabio, 5º programa desde que iniciamos esta serie de espacios. Hoy vamos a hablar de un tema. Vamos a comenzar explicándonos un poquito tú de qué vamos a hablar. Concretamente lo hemos resumido en el psicoanálisis y la repetición. Y de nuevo un nombre que aparece, casi como es habitual, Freud. La repetición y motor de pulsión. Concretamente, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a ver luego, como es habitual, vídeos, ejemplos, fotografías. ¿Cuál es el tema en el día de hoy? Sí, exacto. Bueno, como siempre salimos del psicoanálisis, que es el motivo principal de lo que hablamos hoy, y traer un poquito el psicoanálisis, o sea, a la gente, a que se pueda entender. Muchas veces uno se mete a intentar entender y dice, oye, no comprendo, no entiendo nada. Y bueno, me ha venido, Alejandro, traer algo al respecto de la repetición, que es uno de los pilares del trabajo del psicoanalista. Es saber manejar de qué manera
aparece la repetición en el discurso del analizante. Ese discurso puede ser algo que él habla, o a veces una pausa, un silencio, ¿no? Y la repetición es algo de lo que podemos sacar de muy importante del inconsciente. Te diría incluso, Alejandro, que a partir de la repetición se puede sacar algunas conclusiones y el propio analizante sorprenderse y decir, oye, yo no sabía que repetía eso, yo no sabía que repetía mi madre, no sabía que repetía, no sabía lo por qué repetía determinada cosa. Y bueno, a lo largo de lo que vamos a hablar ahora, verán que sí, repetimos muchísimas cosas en nuestra vida y repetimos bueno, según Freud, por un motivo, ¿no? Por un impulso, un objetivo, casi siempre en el sentido de obtener un placer, una pulsión. Y bueno... Que puede a veces ser positiva o negativa. Sí. Porque claro, luego lo veremos, lo analizaremos, pero es verdad que esa repetición de la cual nos hablas puede ser de una manera positiva o negativa, ¿no? Sí, es verdad, Alejandro. Importantísimo tener en cuenta que cuando yo digo repetición, digo de algo. No estoy diciendo de algo bueno o algo malo. Sí, sí. Es algo. Y la repetición como tal, como algo, veremos que podemos hacer cosas buenas y cosas malas con ella a lo largo de nuestra vida, de la manera como vivimos, de la manera como sentimos, etcétera, etcétera. Bueno, hemos traído un par de vídeos en este inicio, un poco para explicar precisamente pues un poquito de qué es lo que vamos a hablar y esa repetición de la cual hablas. Vamos ya con ese primer vídeo y luego lo explicamos, lo que vemos y sobre todo lo que escuchamos. ¿Qué es la repetición? Específicamente es un movimiento guiado por esta fuerza o pulsión inconsciente, que da cuenta de un ciclo o secuencia de al menos 2 ocurrencias, donde un mismo objeto aparece, desaparece y vuelve a aparecer, ligeramente cambiado, pero reconocible. Por lo tanto, tiene 3 requisitos. El primero es de mismidad o diferencia, es decir, ¿qué es lo que se repite? Lo mismo, a pesar de que el contexto y las variables sean un poco distintas. El segundo es esta alternancia de presencia-ausencia, es decir, no es constante este síntoma. Y el tercero es la intervención del observador que enumere la secuencia, pues o uno está atravesado por la repetición y es inconsciente a ella, o es consciente a ella y la puede enumerar. Ahora bien, ¿qué es lo que se... Ese primer vídeo explicamos un poquito conceptos de los cuales ha hablado el interlocutor, que como es habitual en este tipo de cosas casi siempre los cogemos de argentinos, ¿no? Como era el caso de este, ¿no? Sí, bueno, y es verdad que desde Argentina se puede coger una variedad muy grande de contenido desde psicoanálisis y vamos, es de verdad uno de los sitios donde más se estudia el psicoanálisis, de donde se tiene el psicoanálisis como incluso dentro de la cultura. Es interesante. ¿Qué hemos visto? ¿Qué nos puedes explicar de esto? Aquí hablábamos de concepto del principio del placer, de esa repetición, y repetir es malo, se lo pregunta, y qué solemos repetir. Luego vamos a hablar del otro, pero antes, ¿qué explicamos de este primero que hemos visto? Sí, que bueno, es importante destacar que vamos a hablar acerca de la repetición desde el punto de vista del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la neurología, desde el punto de vista de la psicología, son maneras diferentes de entender la repetición. Y no es aquí la cuestión de decir que una es más correcta que la otra, tampoco. Son simplemente cosas distintas y pueden servir para determinadas situaciones o no, punto. ¿No? Y bueno, de la repetición solemos repetir muchísimas cosas.
muchísimas cosas. Y aprendemos eso desde, vamos, desde la noción que tenemos de la naturaleza, o sea, a observar el traspaso, por ejemplo, de la vida, en el que mirando, por ejemplo, como el comportamiento del sol, de la luna, del día, de la noche, del cielo, ya tenemos como una noción instintiva de que hay cosas que se repiten, ¿no? Porque hoy estamos en un día, se ve el sol, la noche, otra vez el sol, y el traspaso del día, la noche, y así vamos. Y así ya tenemos, por ejemplo, la noción hasta corporal, instintiva, de que algo se repite, ¿no? Encontramos la repetición en cosas más sencillas, ¿no? El propio caminar es algo que se repite. Es una sucesión de pasos, un paso que se repite y se repite, se repite, se repite, se repite. O sea, hasta el latido de nuestro corazón es una sensación que vamos a tener a lo largo de nuestra vida de la repetición, ¿no? Lo tenemos aquí y algo que sentimos que repite y tiene que repetir. Y tiene que repetir, si no repite habría un problema. Habría un grave problema si no repitiera, ¿no? Y que se repita. Entonces, bueno, podemos decir por qué la repetición es considerada uno de los pilares del psicoanálisis. Por eso, porque se entiende que a través de la repetición se pasa toda nuestra vida. Entonces, analizar, conocer la estructura de esa repetición en la vida de la persona, en el diván. Por eso somos profesionales que trabajan con la subjetividad, porque vamos a saber y nos importa la estructura de repetición de aquella persona. Claro. Y no de manera general, lo que dicen las estadísticas, no. La estructura de aquella persona es la que nos importa, ¿no? Entonces, saber eso ya nos da una base, ya nos da material de trabajo, ¿no? Por eso que muchas veces el trabajo con una terapia psicoanalítica es muy profunda, pero lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque el psicoanalista tiene que estar en contacto con este material. O sea, lo hemos entendido perfectamente bien. Hay una serie de repeticiones que hacemos, como bien dices tú, casi fijándolos en la naturaleza, que son naturales, que no tienen explicación. Es así, no habría que ir más allá. Y hay otra repetición que es la que ustedes analizan, que es un poco el por qué se repiten algunos patrones. Vemos otro vídeo y continuamos el siguiente vídeo, que es la continuación del anterior, un poco hablando también de esa repetición y lo que decías, que solemos repetir. Lo vemos. ¿Qué es lo que se repite? Lo que ya ha tenido lugar, es decir, nuestro pasado, como forma de recuerdo que vuelve o es rememorado de un pasado olvidado, obviamente ligeramente cambiado, o como actos sanos a través de nuestras elecciones, o en el tercero de los casos, como actos patológicos. Esto es el retorno compulsivo de un pasado traumático que vuelve como comportamientos irreprimibles, enfermizos, repetitivos o violentos. El pasado traumático retorna como síntoma o como paso al acto, pues aspira a ser revivido una y otra vez. Bueno, hemos visto en este vídeo, Fabio, un poco qué es lo que se repite, y hablan de ese pasado del cual seguramente es en el que hay que incidir, ¿no? El porqué de esa repetición, que está lógicamente en nuestro pasado, prácticamente desde nuestra infancia, ¿no? Sí, verdad. Y Alejandro, de ese material encontramos desde repeticiones, vamos, sanas, normales, por ejemplo, con la comida o con la música, ¿no? ¿Qué hacemos con una música, por ejemplo, que nos gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo? La repetimos. 5, 10, 20, a veces 30, 50 veces. ¿Por qué? Para sentir el placer que la música, que la canción esta nos proporciona, ¿no? O sea, oye, me encanta esa canción, me encanta un montón,
y siento placer cuando la escucho. Entonces, ¿qué hago? La voy a escuchar 20, 30 veces y así voy a tener un momento de placer, ¿no? Y también momentos y también materiales no tan sanos acerca de la repetición, como comportamientos compulsivos, obsesivos. Y me gustaría destacar, por ejemplo, acerca de las parejas, ¿no? Cuando lo relacionamos de manera más íntima, ¿no? Porque es con la intimidad que nos enseñamos de una manera más verdadera ante el otro, ¿no? Se saltan algunos comportamientos repetitivos que pueden ser buenos, pueden ser malos o pueden ser curiosos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, la manera de tratar la pareja, la manera y que muchas veces viene del comportamiento de la relación con nuestros padres. Muchas veces. ¿Por qué? Porque se supone que en condiciones normales nuestros padres y madres son nuestros primeros grandes amores. Claro. Nuestras primeras pasiones, las primeras personas en las que sentimos mucho amor, mucho cariño. Y igual vamos a desplazar estos afectos a las futuras parejas. ¿Y de qué manera vamos a hacer eso? De la misma manera que hacíamos con nuestros padres, ¿no? Entonces, incluso al punto de repetir la apariencia de una pareja a otra. Muchas veces, claro, eso tiene como origen, sí, nuestros padres. Ya he tenido varios y varios analizantes que incluso muy claramente, directamente decía, mira, mi madre tenía pelo largo y me encantaba el pelo largo de mi madre con el viento. Entonces mis parejas, todas las primeras mujeres a las que yo veo son las mujeres de pelo largo y suelo relacionarme con ellas. Pues vamos a ver precisamente eso. Sí. Son fotos, sin ir más allá, es la apariencia lo que vamos a analizar. Sí. Y lo que vemos, por ejemplo, en esta primera de un personaje, pues de los más, bueno, polémico, de los mejores, ¿no?, pagados y de los que han tenido una vida un poco ahí loca en los últimos tiempos. Y un poco vemos, su apariencia sí que cambia, la suya, ¿eh? Luego vamos a ver otros que no, pero la suya sí que cambia. Lo que no cambia, parece, es la apariencia de sus parejas, ¿no? Sí, y se puede fijar cómo son parecidas la ex y la siguiente, ¿no? Hablamos de Denise Richards y Brooke Miller, ¿no? Sí. Son muy parecidas. Es una evidencia de un patrón de repetición del actor de Charlie Sheen acerca de lo que le gustan, ¿no? Bueno, este es un caso, pero vamos a ver más, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poquito, ahí poco a poco. Este es el siguiente. Su apariencia sí que no cambia esta vez, ¿no? Sí. Él siempre con esa camisa abierta ahí, siguiendo del programa X Factor, ¿no? Sí. Lo que sí son muy parecidas también son sus parejas. Muy parecidas. Y ahí tenemos al vocalista, al cantante de la banda Coldplay, y igual con su ex. Aquí vemos también a Marc Anthony. Sí. También muy parecidas, ¿no? En el mismo, prácticamente, ¿no? Sí. Prácticamente el mismo peinado, ¿no? Una y otra. Es verdad. Sí. Tenemos más casos. Este es el de Rihanna, con dos parejas también. Otro caso polémico, ¿verdad? Porque el anterior generó ahí un caso de agresión. Sí, y tal. Generó un caso de agresión. Y vamos, quizás sea más tranquilito el siguiente, pero de apariencia vamos, igualito. Sí. Y no sé si teníamos alguna más que sí, que es una de las mujeres más influyentes, ¿no? Podríamos decirlo. Sí. Ahí tenemos a Kim Kardashian y ex y siguiente,
Sí, sí. Impresionante la apariencia, ¿no? Impresionante, Cómo son ¿no? parecidos. Ese patrón de repetir, ¿no? Sí. Decías, hablabas de padres, hablabas, no sé si a veces de, algunos dirán de gustos, pero lo que es claro es que hay una repetición muy, pero que muy evidente, ¿no? En todos estos casos. Sí. Y sabe, Alejandro, ¿sabe lo que muchas veces quiere decir eso? Que hay una frase de otro psicoanalista, un post-freudiano, que la verdad es que evolucionó de una manera muy importante toda la teoría y el trabajo del psicoanalista, la teoría freudiana, el trabajo del psicoanálisis, que es Jacques Lacan. Decía una frase que a mucha gente no entiende. Él decía, no hay relación sexual. Cuando él dice que no hay relación sexual, él dice que no hay relación verdaderamente de una persona con otra persona. Él dice que nos relacionamos con nuestros fantasmas, nos relacionamos con el concepto que nosotros tenemos de otra persona. Y a este concepto proyectamos a la otra persona. Entonces, es lo que quiere decir esta frase y es lo que representa esas fotos. O sea, yo tengo como que una representación de la persona ideal, de la persona que a mí me gusta, y proyecto en los demás, O sea, si esta representación, por ejemplo, en el caso de la última foto de Kim Kardashian, representa lo que yo tengo como una pareja ideal, una persona que a mí me gusta estar junto, es una persona de descendencia africana, como yo, así, con la barba. O sea, ella va a reflejar esta representación a las otras personas que va encontrando por el camino y por el mundo. O sea, es la clara evidencia de que estas personas famosas muy posiblemente no están relacionándose con la otra persona, sino con algo dentro de ellas. De lo que quieren, ¿no? Se utiliza de la otra persona, es casi que una relación utilitaria de realización de deseos, de realización de expectaciones, de un montón de cosas. Por eso dice, no hay relación sexual, no hay una relación de persona para persona. Es algo que incluso dentro de la terapia, dentro del propio desarrollo de una terapia psicoanalítica, se intenta romper. Oye, deja tus patrones un poquito a un determinado lugar en el que pueda tú ver la otra persona tal como es y no tal como a ti te gustaría. Claro, sí. Y es bastante evidente, ¿no? Todos estos casos que hemos comentado y esta reflexión que, como bien decías tú, lo comentaba un poco de freudiano, ¿no? Comentando este tipo de asuntos, así lo definía. Hablamos al principio y es de lo que vamos a hablar en esta parte final, comportamientos familiares, comida, cariño, agresiones, de esos comportamientos que se repiten. Sí. Como bien volvemos a repetir, algunos buenos, o depende de cómo los califiquemos, y otros, lógicamente, muy negativos, ¿no? Sí. Otro material muy importante dentro de lo que aparece en una clínica psicoanalítica son las repeticiones a nivel familiar. Y Alejandro, es importantísimo fijar y tener consciente que es uno de los objetivos de la terapia psicoanalítica, que alguna cosa inconsciente que hacemos pero no sabemos cómo, por qué, cuándo, pero lo hacemos, sepamos, que lo tengamos conscientes, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de un ambiente familiar, hay muchísimas repeticiones. Por ejemplo, podemos hablar de repeticiones que se representan como ceremoniales.
Comer es un ceremonial, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la comida como un ceremonial muy importante donde demostramos no es solo el acto de alimentarse, es el acto de reunir toda la familia, es el acto de celebrar alguna cosa, el acto de, oye, celebramos un bautizo, hay comida, celebramos 5 años de relación, vamos a cenar o preparamos algo, quiero agradar a mis hijos, quiero agradar a mi esposa, mi marido. ¿Qué manera tengo? Oye, voy a preparar la comida que a ellos más les gusta, ¿no? Entonces repetimos de manera ceremonial la cuestión de la comida, por ejemplo. Y es algo totalmente, bueno, de manera general sana, importante, ¿no? Mejor sería si tenerla de manera un poco más consciente, hasta para cambiar un poco. Oye, celebramos siempre comiendo, pero quizá podemos celebrar y demostrar esa unión, esta comunión, este cariño, pues de otra manera, ¿no? Con ejercicios, o con películas, o sea, pero tener estas repeticiones conscientes. Y podemos hablar de cosas, de repeticiones que pueden aparecer en la familia que no son buenas. Y ahí podemos hablar de las compulsiones, de las obsesiones, por ejemplo, obsesiones que son pensamientos que se repiten de una manera inconsciente y que hacia la persona y hacia las demás que están a nuestro alrededor pueden no ser muy buenas, ¿no? Repeticiones, pensamientos obsesivos en agredir, o sea, y es algo que se repite. Cuando yo decía, por ejemplo, al comienzo, Alejandro, que casi siempre la repetición es para la obtención de placer, puede parecer raro, pero aún en esos momentos, vamos a decir, de un pensamiento obsesivo en agredir a la otra persona, hay un objetivo de satisfacción, obviamente de quien agrede. Sí. Tengo en repetir esta agresión, sí, tengo una satisfacción, tengo un placer, y no solo por eso, por otros motivos, me interesa repetirlo. Bueno, para que vea cómo la repetición y analizar y entender y percibir de qué manera repetimos es importante para el autoconocimiento, ¿no? Hablamos también de un caso, nos vas a hablar de una persona que bueno, de esas repeticiones para intentar evitar el dolor, ¿no? Sí, a mí me gusta traer, obviamente ocultando identidades y eso, cosas que parecen en la clínica. Porque muchas veces el trabajo psicoanalítico, las personas creen que es algo muy lejano. Eso no puede pasar conmigo. Y sí, es, por ejemplo, un caso de una persona que tuvo una situación muy difícil con sus hermanos. Fue una situación en familia. Y a partir de esta situación, ella entendió como niño, como niña, entendió que no era bueno confiar en las personas. Porque yo tengo estas personas aquí que son mis familiares, mi sangre, y no puedo confiar en ellos. ¿Voy a confiar en las personas afuera? Tampoco. El problema es que este patrón de comportamiento la persona llevó por toda su vida. Llegó a mi clínica, a mi consultorio, ya con sus 50 y pico años, con este patrón de comportamiento. Entonces, percibe lo malo que ha sido en ese aspecto su vida, porque seguramente no pudo conocer
gente, sí, de confianza, gente buena, no pudo entregarse, no pudo disfrutar de lo que es, de lo bueno que es una relación en la que se puede confiar en la otra persona. Ujú. Pues sí, y casos de estos me imagino que hay muchos, ¿no? De los que te han podido llegar y que todo parte de, bueno, de nuestra infancia y de esas repeticiones o de esas, digamos, de esas experiencias que tenemos y que luego nos hacen repetir un patrón a lo largo de toda la vida prácticamente, Sí, como ha sido el de toda caso. la vida, sí, Ujú. sí, creemos que, vamos, es lo normal y no, es toda una vida perdiendo la oportunidad de, pues, ser más feliz. Ujú. Pero bueno. Bueno, y antes hablabas de las canciones, vamos a terminar antes de ver el último vídeo. Bueno, hablabas antes un poco del placer, de lo que hacemos para el placer, entre otras Sí. cosas, repetir canciones, de cómo se analiza esto no solamente según el psicoanálisis, sino también la neurociencia. Antes nos hablabas un poco de ese por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos a veces esa... Eso también es una repetición quizás compulsiva, ¿no? Con Sí, algunos... exacto. con algunas Es canciones. una compulsión, un pensamiento, una letra, una armonía, una melodía que se repite y claro, desde el punto de vista psicoanalítico, claro, es la obtención de placer. No nos repetimos por otro motivo, ¿no? Pero aún así, a veces estamos, oye, ¿por qué otra vez? ¿Y por qué otra vez? ¿Y por qué otra vez? Entonces he traído un video que, bueno, habla un poquito acerca de esa curiosa manifestación de la repetición en nosotros. Ujú. Pues lo vemos ese vídeo. De la nada y casi sin darte cuenta, de repente tarareas la misma melodía una y otra vez, sin parar. Conocéis la sensación, ¿verdad? A nosotros nos pasa mucho y a veces puede resultar un poco molesto, así que quisimos averiguar por qué no podemos quitarnos algunas canciones de la cabeza. En el vídeo de hoy os lo explicamos. Y no menos importante, os contamos algunos consejos para extirpar los pegajosos cánticos de nuestra mente. Allá vamos. Las canciones pegadizas suelen caracterizarse por tener una melodía sencilla y un texto fácil de recordar. La duración de la parte que se nos pega suele ser breve, por lo general no más de 15 segundos. La mayoría de las veces estas canciones que nos enganchan se pueden oír constantemente, ya sea en la radio o cuando pasa un coche con las ventanillas bajadas. Cuanto más ponen una canción, más familiar se hace su melodía para nuestro cerebro. Además, somos más vulnerables a quedarnos con una canción cuando estamos relajados y quizás también un poco cansados. Pues esto es una explicación, Fabio, gráfica, también de audio, en donde un poco nos explica precisamente esto de lo que hablamos. Sí, bueno, a nivel físico se entiende que esos momentos específicos que nuestro cerebro se fija en una determinada, de un determinado tramo de una canción y obviamente sigue un patrón. Son canciones con estructuras muy sencillas, muy pobres armónicamente, son 2 o 3 acordes y claro, con la letra que igual es repetitiva, ¿no? Es algo que tiene que ver con el momento cultural, ¿no? O sea, y que claro, nos proporciona un determinado momento de placer. Uh-huh. Concluimos, Fabio, como siempre, con una conclusión y sobre la necesidad de terapia, ¿no? Para superar estos aspectos de los cuales hemos hablado durante todos estos minutos. Sí, Alejandro, mi objetivo hoy fue traer un poquito a nuestra vida cotidiana aspectos que el psicoanálisis sí analiza, estudia y que pueda llegar a la gente, que por lo menos en la cuestión de la repetición, determinados aspectos de nuestra vida hace falta y por qué no buscar un psicoanalista, buscar terapia, buscar tratamiento, porque la vida es más rica con autoconocimiento cuando nos conocemos, cuando
sabemos lo por qué tenemos determinado problema, determinada característica. A veces no es un problema, una característica, pero tener en cuenta que, oye, soy así y soy así por mi madre, por mi padre, por un momento bonito que he tenido en mi vida, o por un momento malo que he tenido en mi vida. Tengo la conciencia de quién soy y seguro, eso garantiza una vida más feliz. Pues seguramente que sí, ¿no? Que con ese autoconocimiento y conociéndonos un poquito más, seguramente que podríamos superar algunos de estos problemas, incluso problemas cuando son realmente graves, Sí. de algunos patrones que se repiten y hace que algunas personas pues sean casi un peligro para nuestra sociedad, Sí, ¿no? es verdad. Porque esta semana, yo lo he comentado, esta semana ha sido, Fabio, el Día Internacional de las Familias, y yo hacía una reflexión en radio un poco refiriéndome precisamente a ese lugar, ¿no? En donde yo creo que tenemos que meter y focalizar quizás luego los problemas que tenemos en ya una sociedad más adulta, y es que muchas veces todo reside en en familias últimamente muy desestructuradas que repiten algunos patrones que luego no son Sí. positivos para la vida en convivencia, y tener una sociedad seguramente más justa y más igualitaria, ¿no? Sí, sin duda. Y no hay duda, por ejemplo, en niveles más peligrosos, que se tienen ahí patrones de repetición generados en el ambiente familiar que pueden resultar en asesinos en serie, por ejemplo, que... O últimamente que se habla mucho de violaciones, ¿no? Sí. Se está hablando mucho de violación sexual y de abusos sexuales. Sí. Y esto muchas veces va precisamente a esos abusos que esta persona haya podido recibir siendo muy pequeño, seguramente en su hogar, en un ambiente familiar. Sí, es verdad. Por eso la necesidad urgente de traer lo máximo posible de nuestra historia a un diván, a una terapia, para tenerlo claro de quién somos y por qué hacemos lo que hacemos. Nos quedamos con eso. Fabio, muchísimas gracias, como siempre, por venir por aquí y contarnos cosas tan interesantes como esta. Yo agradezco un montón la oportunidad, gracias a todos. Y bueno, a la siguiente. Ya vendremos con otros temas, como siempre, un poco interrelacionados, como todos tus temas desde que hemos comenzado con esta serie. Muchísimas gracias, Fabio. Gracias. Hasta otra próxima ocasión. Bueno, y aquí no terminamos, hacemos una parada a la vuelta, otros temas, aquí en Mogan al Día, no se vayan. El último fin de semana del mes de mayo vendrá marcado